Bien, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda actividad, charla, diálogo de este ciclo de psicología y crisis climática. Desde la Escuela de Psicología de la Universidad de Orfibáñez nos quisimos poner un poco a tono con lo que está pasando en un momento también importante que está ocurriendo la COP26. A poco tiempo de este informe sobre el cambio climático, entonces quisimos abrir este ciclo en este periodo que es importante, y para esta segunda actividad nos acompaña Adrián Villaseñor Galarza, a quien tengo el gusto de conocer, agradeciéndote ya de entrada tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. En nombre de la Escuela de Psicología de la Adolfo Ibáñez de Chile, también darte las gracias por eso. Y así, una breve presentación de Adrián, ecopsicólogo. Se ha formado en diferentes lugares, entre eso un doctorado en el California Institute de Estudios Integrales, en San Francisco, fundador del Instituto Bioalquimia, el trabajo que reconecta para Latinoamérica, que es el trabajo de Joanna Macy, ¿ya? Bueno, Adrián es referente del trabajo de Joanna para el habla hispana en el mundo. Su trabajo e investigación se centran en la relación entre lo humano y la tierra, y tiene formación, y en su visión confluyen distintas cosmovisiones contemplativas, enseñanzas ancestrales, y autor de varios libros, incluyendo Sanación Ancestral, El llamado silvestre a la naturaleza, Corazón del cielo, Corazón de la tierra, Bioalquimia, editor de El Gran Giro y traductor de Nuestra vida como Gaia, que es el manual del trabajo que reconecta a Joanna Macy. Entonces, darte la bienvenida, Adrián, y el espacio es tuyo. También invitarle a quienes quieran hacer preguntas, hay un chat ahí, y en algún momento nos vamos a tomar las preguntas y vamos a abordarlas. Eso. Gracias, Felipe. Un placer estar acá. También gracias a la universidad y a los que nos están viendo, escuchando. Gracias por estar aquí, también por su tiempo, su atención. Entonces, bueno, vamos a platicar un ratito acá con Felipe acerca de el tema que me toca el día de hoy. Es las dimensiones psicoespirituales de la crisis climática. Entonces, a ver cómo nos va. Yo tengo acá una presentación breve en PowerPoint que se las quisiera mostrar. Son poquitas láminas, 8 por ahí. Y luego conversamos más libremente, y también siéntanse en toda la libertad que si algo no queda claro en alguna lámina o algo, nos lo ponen ahí en el chat y lo platicamos. Entonces, eso, antes de mostrarle eso, bueno, gracias Felipe de nuevo. Y yo soy originario de México, así es que si escuchan mi acento un poco diferente al de ustedes es por esa razón. Pero también tengo un acento medio extraño porque hace mucho que no vivo en México, entonces, eso, aquí estamos. Y espero sea de su agrado. A ver cómo nos va por aquí. Me tienes que volver a habilitar ahí, me dice. No sé si mientras habían escuchado esto de la ecopsicología, seguramente Felipe les platicó de ello. Ahora sí. Vamos a explorar un poco de eso el día de hoy. Ahí está. Bien. Así que bueno, este es el tema de hoy. Espero que, bueno, no traigo muchas respuestas, traigo muchas preguntas e invitaciones en particular. Un segundito. Listo. Ok.
Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Nos invito a, más que una clase como tal, es más como algo más horizontal, por lo que les invito a conectar con su cuerpo, con cómo se sienten, más que si fueran una cuenta bancaria en el que se les va a depositar conocimiento. Más bien, la invitación aquí es activar lo que ya traemos dentro y crear una atmósfera justamente de confianza para explorar estos temas juntas. Entonces, con esto quería empezar como el clima. El clima, ¿qué es el clima? Bueno, hay una definición, ¿no? Meteorológica, climatológica, valga la redundancia. Pero así en el sentido más popular, ¿con qué asocias tú el clima? Esto del clima. Con la atmósfera, es una de las capas de la Tierra, con este aire, con tu respiración. ¿Cómo está tu respiración, por cierto, en este momento? En las tradiciones originarias y contemplativas se habla de ciertos aires o vientos que hacen parte de la creación y de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso es algo invisible, una presencia invisible, pero que no obstante, pues nos da la vida, ¿no? A través del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con los demás seres vivos. También hablamos del clima como una dimensión de la experiencia en el que nos permite cómo es el clima ahí donde estás ahora. O sea, habla como de para mí es un entendimiento como holístico, integral, que permite nosotros estar aquí, por ejemplo, ¿no? E inclusive podríamos hablar como el clima, como si fuera la personalidad misma del lugar que habitas, o inclusive del planeta en su totalidad, ¿no? Porque el vaivén de las nubes, la tonalidad de la luz del sol, la vegetación alrededor, etcétera, crean una cierta humor, un ritmo, una atmósfera justamente que quizá influye tu propio estado anímico o no. Es una pregunta ahí. Y bueno, varias como interrogantes más que pudieran surgir con esto del clima. Y esto va a estar informando de manera directa nuestra presentación, exploración aquí, que es esto del clima, hasta dónde empieza, dónde termina. Podemos hablar de tu clima interno, quizá, cómo está tu clima ahora. Ujú. Y bueno, sabemos, como nos decía Felipe, a raíz del último reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que inequívocamente, pues hay algo que no marcha tan bien en relación al clima. Esta gráfica que están viendo tiene que ver con las concentraciones de dióxido de carbono partes por millón atmosférico, ¿no? Entonces les invito a que vean los numeritos de la parte de abajo, que son los últimos 400,000 años hasta el día de hoy. Y se ve un sube y baja, como si fuera el corazón. Y esto es en las concentraciones de CO2. Y se sabe entonces en esta grafiquita los últimos 400,000 años, vean cómo sube y baja dentro de un rango. Y en los últimos 20 y tantos años en la gráfica, vean cómo ahora dónde está el nivel de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, a la activista europea adolescente Greta Thunberg si no la conocen, les invito a que la conozcan. Nos dice eso que les puse por ahí. Quiero que actúes como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está. Entonces, ella ha sido como la voz de las futuras generaciones en torno a la crisis climática, a la emergencia climática. Justo en este momento se hace y se discute las legislaciones de los diferentes países, etcétera, para llegar a ser fieles a sus propias promesas en torno al cambio climático. Y bueno, parece que así se nos van los años.
aquí hay un grito, un llamado de parte de Greta Thunberg acerca de tomar responsabilidad al respecto como ciudadanos planetarios. Y ella dice que justamente mirando la ciencia es posible conectar con esta inspiración para actuar al respecto. Entonces, más allá de un tema académico, que lo es también una cuestión moral, ética, filosófica, psicológica y espiritual, como vamos a explorar las últimas dos dimensiones aquí. Ok, entonces, algunos personajes hablan que este cambio climático, calentamiento climático, como se le decía antes, es más bien una especie de trauma, una especie de ecotrauma, o se habla también en estas nuevas taxonomías como un trauma climático o trauma del clima. Y esa muy breve definición que les puse ahí del Manual de Psicología del Clima hace una referencia más bien a lo que se le llama ecoansiedad o ansiedad del clima, presentar ansiedad emocional, mental o somática en relación a cambios peligrosos en el sistema climático. Por ahí hay a un investigador australiano que acuñó un término también en los últimos años, el cual se conoce como terror global. Y tiene que ver con esta ansiedad generalizada en torno al futuro. Aquí les voy a platicar de algunas cosas en esta lámina, porque creo que es importante. Entonces, hay estas nuevas taxonomías de acuerdo a diferentes investigaciones, estudios en el que inclusive también a nivel clínico se ve mucho esto que los pacientes llevan al cuarto de consulta esta ansiedad generalizada acerca del futuro, acerca del clima, acerca de las condiciones favorables o no que las futuras generaciones, por ejemplo, tendrán. Entonces, aquí este es un punto de inflexión muy, muy importante, quisiera decir yo, en torno a la psicología y su objeto de estudio y el entendimiento mismo de la psicología como tal. Entonces, les puse 5 mecanismos de defensa que, de acuerdo a este investigador también europeo, nos propone que son de las básicas que se encuentran en nuestra psique o psicología que utilizamos en torno a la crisis climática para seguir con las cosas como de costumbre y para tratar de asegurar nuestra propia viabilidad psicológica y emocional en torno a lo que en el trabajo que él reconecta le llamamos el gran desmoronamiento, que es un poco el colapso de los sistemas productivos e inclusive de los sistemas que soportan la vida misma, las diferentes especies con las que compartimos el planeta y también nuestra forma de vida en las sociedades industrializadas, de hiperconsumismo, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí hay una gran lección. El primer punto es que al hablar del trauma climático se hace por regresar de alguna manera la subjetividad de la importancia psicológica que tiene la Tierra misma en, en nuestra vida, en la vida del humano. Y por otro lado, hay una gran cantidad de estudios de la psicología del clima y que muchos apuntan, la gran mayoría apunta que hay una gran disociación, negación, apatía en torno a la crisis climática. ¿Por qué? Porque es simplemente grande. Es avasalladora, pareciera ser demasiado, literal global, y pareciera ser demasiado para un solo individuo afrontar tal realidad. Y digo pareciera porque hay distintas propuestas en las cuales pudiéramos sugerir que sí pareciera definitivamente y hay mecanismos de defensa en torno a estas realidades,
pero también en la posibilidad de afrontar estos desafíos planetarios de una manera más o menos viable, más o menos que nos lleve a la cordura inclusive, se podría decir desde que vamos a ver en las siguientes láminas, que una propuesta, una serie de propuestas más afinadas a, a nuestra salud, a nuestro bienestar psicológico emocional, tienen que ver justamente con afrontar lo que está sucediendo, más allá de negarlo o hacernos como si no estuviera ocurriendo. Y una de estas propuestas es la ecopsicología, o a mí me gusta referirme a ella más en plural. Aquí les puse 3 puntos clave que vienen de esta propuesta de la ecopsicología. Y me encantaría conversar de esto ahora que hablamos a preguntas y demás. La primera, existe una cercana, profunda y recíproca relación entre los humanos y el resto de la naturaleza, la agregaría yo ahí. La ilusión de separación entre los humanos y la naturaleza conduce al sufrimiento de ambos. Eso es lo que les trataba de mencionar hace rato acerca del clima en particular. Y por consiguiente, reconocer la conexión entre los humanos y el resto de la naturaleza es algo sanador, tanto para el resto de la naturaleza como para nosotros. Entonces aquí se evidencia esta parte en una tipología de esta cuarta ola de la psicología, pero más allá que ser una nueva versión, un aporte, como que sí lo es, pero también es algo muy añejo, es una intuición y un saber pues ancestral, en el sentido de no solo de nuestra psique y de nuestra psicología, pero también de la condición humana. Ok, entonces nada más un comentario más en esta lámina es que hay algo en el chat, ¿lo ves tú? Bien, ok. Es que, como les comentaba Felipe al inicio, en mis estudios doctorales hice se basaron en esto, en la ecopsicología, y propuse una vertiente, un tipo de ecopsicología que tiene que ver entre la psique, la naturaleza y la espiritualidad, por ende el tema que estamos abordando hoy. Así que un lema central de esta propuesta es que es difícil o es casi imposible vivenciar la salud psicológica y emocional entre tanto exista un planeta enfermo. Es más o menos lo que nos dice esta lámina, ¿no? Y entonces aquí, para profundizar un poco, les puse 2 citas. Una del psicólogo arquetípico James Hillman, que es de mis favoritos, que es una de las preguntas clave de este proyecto de la ecopsicología. ¿Dónde comienza el yo y dónde termina? Pareciera quizá muy simplista, quizá para algunos de ustedes que son estudiantes de psicología o maestras o psicoterapeutas. Pero yo creo que vale la pena darle una vuelta en el sentido de que estos supuestos que se nos enseñan quizá no son tan monolíticos como a veces parecieran, sino que el yo, entonces, desde esta mirada un poco más inclusiva, más ecológica, es algo permeable, es algo inclusive relativo y es como parte de totalidades más amplias también. Es como un ecosistema, el yo, ¿verdad? Y dónde empieza, dónde termina es una muy buena indagación. Entonces acá en la segunda cita, que es de un practicante taoísta, si una persona verdaderamente desarrollada es alguien que cae en cuenta que formamos un cuerpo con el cielo, la tierra y todos los seres vivos.
Y quiero hacer hincapié en la primera parte, una persona verdaderamente desarrollada. O sea que desde aquel entonces había ya una clara intuición de continuidad de la personalidad humana con el resto de la naturaleza. Y todavía yendo más allá, que no solo el yo se expande de acuerdo a este personaje, o es un evento expandido, sino que en realidad el refinamiento, la salud, la plenitud e inclusive el desarrollo último del ser humano está íntimamente ligado al reconocimiento de que formamos un solo cuerpo con el cielo, la tierra y todos los seres vivos. Entonces, estas dos citas nos abren la puerta a las dimensiones más profundas de nuestra conexión con el resto de la naturaleza. O sea que no solo termina en la psicología o depende cómo entendamos eso, sino que va más allá a las dimensiones de carácter profundo, absoluto o como le queramos llamar, existencial. Entonces en esta charla le estamos llamando a eso, son las dimensiones espirituales. Y aquí les puse un breve pasaje de un libro mío que dice: prestando atención al interior, las emergencias y desastres ecológicos resuenan como llamados al despertar. El momento planetario actual es una inigualable oportunidad de avivar las llamas de la conciencia. Esto requiere explicar dos, tres cosas. Entonces, la crisis climática, como una emergencia, como hablábamos al inicio, puede ser vista como la campanada del templo que nos invita de vuelta a casa, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra biorregión, territorio, familia, y poner atención y cariño ahí. Entonces, la primera parte de esta cita implica una reformulación de dos dimensiones. La primera tiene que ver como la reformulación de lo que es lo ecológico y lo natural. Y por otro lado, la resignificación o reformulación de la crisis o la dificultad como un episodio de oportunidad. Como la crisis para la oruga es la oportunidad de nacimiento de la mariposa, esa es la segunda parte. Y bueno, entonces, esa en sí misma, esa resignificación es parte de una práctica espiritual. Y eso tiene que ver con la segunda mitad de la cita. Ya estamos en unos minutos más, cerrar aquí y abrir el diálogo. Entonces, el momento planetario actual es una inigualable oportunidad de avivar las llamas de la conciencia. Se puede entender como que el presente, el sagrado presente, es el único que hay para actuar, decidir, ¿no? Por un lado. Y también por el otro lado es que de verdad, como con la gráfica que empezamos, que de acuerdo a distintas proyecciones, estudios, etcétera, en realidad sí hay una dimensión sin precedentes en lo que estamos viviendo, en la serie de cambios en el sistema terrestre, especialmente en el sistema climático. Entonces, tenemos por ahí una oportunidad de participar de esta innovación, de este evento cultural histórico que pareciera ser único en un sentido. Entonces, por ahí vamos. Y vamos ya casi, esta es la penúltima diapositiva. Y aquí quiero hacer hincapié en dos, tres cosas. Hablamos así como metafóricamente, simbólicamente, como el pulmón del mundo para referirnos. ¿Se acuerdan la primera lámina? Que venía el clima, entre comillas, y qué es eso, cómo lo entiendes tú. Podemos hablar del clima que traes, quizá un tanto movido, violento, cuando tienes rabia, por ejemplo, o estás enojada.
Entonces, esta dimensión literal invisible que nos conecta a ti y a mí a través de diferentes dimensiones, la más tangible de ellas es el intercambio gaseoso, como hablábamos, o sea, la respiración. ¿Qué tal si te invito a que consideres que más bien quizá estás siendo respirada en todo momento? Tú te crees o yo me creo que soy el agente activo que va por el mundo respirando y haciendo y deshaciendo, subiendo, bajando. ¿Y qué tal si nada más como un ejercicio en este momento consideramos a que más bien tú y yo estamos siendo respiradas en todo momento por el pulmón del mundo, por esta presencia con este nombre metafórico que ni más ni menos te provee de vida, igual que a mí y a todo lo que conoces en realidad? Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitir en el sentido de espiritualidad como algo inmanente, como algo muy, muy presente aquí y ahora, tanto como el aire, tanto como la respiración. Entonces, acá les puse unos términos de distintas culturas y tradiciones que hacen justamente alusión a este principio, a esta experiencia, a esto que nos da vida, inclusive digo, estoy haciendo hincapié una y otra vez en la psicología porque supongo que hay estudiantes o maestros de este ramo. Uno de los términos que les puse ahí, psuke en griego, está conectado también con el viento, con el aire, o sea, en México, por ejemplo, se habla de las ánimas, ahora del Día de Muertos y así. Bueno, ánima, animus, tiene que ver con aliento, con respiración, neuma, ru en árabe, prana, todos estos términos hacen alusión directa o indirectamente a la atmósfera, prácticamente, a la atmósfera. Entonces ese misterio está aquí y está allá y está en todos lados. O sea, podemos apelar a este misterio a través de nuestra reverencia principal hacia el mismo, que es la respiración. ¿Cómo está respirando ahora? Superficialmente o respiración clavicular, como se le llama, o más profundamente. Y eso sabemos que tiene una respuesta fisiológica asociada, ¿no? Y también sabemos que esa respuesta fisiológica está íntimamente ligada a nuestros parajes psicológicos. Y sabemos, en base a lo que les estoy proponiendo en esta breve exploración, que nuestros parajes psicológicos están íntimamente ligados también a nuestro alrededor, a lo que normalmente consideramos como externo, como el otro, pero que están todo eso englobados en la atmósfera. Entonces, si volteas tú hacia arriba, me imagino que estás en un cuarto, pero si estuviéramos afuera, ya para ir terminando, tú ves las nubes, ves el cielo amplio, pero sí te das cuenta que también eso es parte de la tierra, o sea, lo que estás viendo ahí, y está contenido dentro de la atmósfera es parte de la tierra, aunque aquí le decimos que es el cielo, ¿no? Pero, o sea, lo que estamos viendo ahí es, es parte de nuestro planeta. Entonces, una última parte de esto del pulmón del mundo es que, por ejemplo, en las tradiciones judio-cristianas, en el Antiguo Testamento, se habla del nombre de Dios. Y es Yahvé, ahí, ¿verdad? Entonces algunos estudiosos dicen que en realidad ese nombre es terriblemente sagrado. Y dicen que ese nombre en realidad hace alusión a una inhalación y una exhalación. Entonces como ya, ya.
Y entonces ese mismo misterio, como le queramos poner, es el que estamos tratando de reconectar en este momento y de decir, bueno, hay una como crisis climática, que entonces tiene que ver con una desconexión de quien realmente somos, pareciera, ¿no? De lo sagrado que está en todos lados, ¿no? Eso, entonces, nada más aquí para terminar, un muy breve poema. Dice Kabir: estudiante, dime, ¿quién es Dios? Ella es la respiración dentro de la respiración. Así que de crisis climática tratamos como de reclamar, recuperar las dimensiones psicoespirituales de la crisis como una oportunidad de reconexión y que esa reconexión nos puede ayudar en gran manera a hacer frente justamente a los dilemas y problemáticas que estamos enfrentando no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario y global. Así que, bueno, eso es hasta ahí llega el fin de la presentación. Gracias por su atención y a ver, ojalá haya muchas preguntas, comentarios. Listo. Súper. Muchas gracias, Adrián. Bueno, había una pregunta respecto a qué te refieres con la ilusión de separación, pero justamente estaba explicando cuando vino la pregunta. Entonces ahí Pablo podría decir si ya se le respondió. También había una pregunta sobre si la ecopsicología tiene algo que ver con el paisajismo y la creación de espacios verdes. Pues yo creo que sí. La ecopsicología, entonces, podemos platicar un minutito. Generalmente cuando la gente hablamos de ecopsicología se hace hincapié como una propuesta que surgió en la década de los 90s, por acá cerca de donde vivo, en el área de la Bahía en California, que tiene que ver justamente con el lema de la psicología necesita la ecología y la ecología necesita la psicología. Entonces, a ese nivel, el paisajismo, yo creo que sí tendría que ver con la ecopsicología en el sentido, siempre y cuando el paisajismo tomara en cuenta como las dimensiones emocionales, psicológicas y demás del manejo del territorio, del paisaje. Buenísimo. Yo me quiero colgar también de algo que había por ahí respecto a esta ilusión de separación. ¿Y en qué sentido? Y ya voy a ir con algunas otras preguntas que hay en el chat. Y es que hay muchísima investigación respecto a los efectos positivos que a los individuos humanos nos genera la naturaleza. Entonces yo voy a la naturaleza y reduzco mi cortisol en la sangre, por lo tanto me desestreso. Yo voy a la naturaleza y hago grounding. Yo voy a la naturaleza y la fitoncida genera un efecto que mejora mi sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, en tu presentación, tú hablas de reciprocidad. Y me parece que ahí hay algo que es un poquito distinto a todo ese cúmulo de investigación que habla como que la naturaleza es algo afuera, como el medio ambiente, a lo que yo voy para obtener algo para mí. Entonces, no sé si quisieras como comentar un poquito a qué te refieres con esto de la reciprocidad, que al menos a mí me parece que algo bastante interesante de esto que tú estás planteando. Súper, sí, gracias Felipe. Es una distinción útil para los que nos dedicamos a estas cosas. Y por acá hay alguna autora que habla como de dos niveles, aunque por ejemplo también eso ya desde los 90s hay una persona que acuñó el término de ecoterapia, digamos, dentro del marco de la psicología occidental, Howard Kleinbell, y que él hablaba del círculo ecoterapéutico.
y él decía que para que algo fuera ecoterapia como tal, el paciente tendría que dar de vuelta al resto de la naturaleza para que en realidad fuera una práctica ecoterapéutica. Entonces, justamente este sentido de reciprocidad está en el núcleo de la propuesta misma. También de una intuición muy añeja que somos naturaleza y que es necesario no solo tomar, sino tener una relación un poco más equilibrada entre el dar y el recibir. Entonces, justamente a mí me he dado como la tarea de, está genial todo este tipo de conciencia ecológica y en realidad ir reconociendo cada vez más los beneficios psicológicos, fisiológicos, somáticos, etcétera, de reconocernos tierra también. Y eso es solo un nivel. Eso es solo un nivel que quizás es muy necesario, pero si nos quedamos ahí, volvemos de nuevo a solo usar la naturaleza, a concebirla como una pila de recursos, y eso psicológicamente e irónicamente no es tan sano, porque entonces es como si yo solo a mi mamá, solo es una visión utilitaria de mi fuente de sustento. Entonces tratamos también de subsanar eso a través de una reformulación de la psicología misma, como hablábamos hace rato, para que se incluya esta dimensión más recíproca en el que sí, yo me beneficio de la naturaleza y tengo la responsabilidad ética y moral de ofrecer algo de vuelta. Entonces, más o menos por ahí va la idea esta de reciprocidad. Súper, gracias. Hay una pregunta también aquí respecto a cómo distinguir trauma del clima de lo patológico o la sana compasión por los ecosistemas. Sí, buena pregunta. Creo que nos tomaría amplio tiempo porque habría muchas cosas que decir, pero a un sentido, o más bien a nivel superficial, no hay mucha diferenciación. Porque te digo una cosa, yo lo que pienso es que para conectar con una compasión así ampliada, sí o sí tiene que haber la valentía de no mirar a otro lado, de estar con las cosas, y eso implica vivir mis sentimientos. Y eso quizá implicaría entonces reconocer que tengo un trauma en relación al clima, como yo. Rara vez hay día que no piensen como en el agua, en ciertas cosas en especial como para mi hija. Y entonces digo, a ver, podría hacerme como si no estuviera ocurriendo eso y yo seguir trabajando, haciendo lo mío, que a un nivel lo tengo que hacer, pero a otro nivel es como, ok, reconozco que al menos tengo un trauma vicario en lo que respecta al clima en donde yo vivo. Y genero herramientas, tengo recursos, tengo prácticas para hacer frente a eso y no darle la espalda. Y ese para mí es la gran diferenciación entre el trauma como tal y quedarme en el vórtex del trauma congelado o abrumado o hacer algo. Esta sería quizá una diferenciación básica. Hacer algo, pero en el sentido compasivo, como tú mismo dices, el de la pregunta. O sea, no empezar a juzgar y criticar a todos los demás. Eso supongo que también sería hacer algo, pero no tan útil quizá. Eso es también uno de los entendimientos de la ecopsicología, que el estar aterrorizando a los demás no es tan útil con respecto al clima o cualquier otra cosa. Hay algo parece que tiene que ver esto traumático con cómo se afecta el funcionamiento del individuo, ¿no? O sea, como todo que dice, como quedarte en el vórtex, en el bloqueo, en el choque, en la ira, en el... ¿verdad? O en esto que hablaste también,
que esto como de separarme, distanciarme, no conectarme con aquello. Está muy, muy interesante. Yo quiero también aprovechar ahora de preguntarte en relación, quedan unos minutos, ¿verdad? Tú todavía tienes unos minutos, ¿sí? Ya. A propósito de tu experiencia, porque tú has trabajado en diferentes lugares, distintas regiones, bioregiones, y en Latinoamérica particularmente. Entonces mi pregunta va hacia allá, sobre todo porque tú vives en Estados Unidos y también estás en contacto con comunidades que están involucradas en estas temáticas en Estados Unidos, y te quiero preguntar respecto a si es que tú ves alguna diferencia y cuáles son esas diferencias de la mirada de las regiones latinoamericanas respecto a estas temáticas, si tú ves algo que es particular de estas zonas, de estas regiones. Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que por la manera, por la contexto cultural, el contexto también, podríamos más bien llamarle ecocultural, o como dice Víctor Manuel Toledo, mexicano, por la memoria biocultural que existe en el mundo latinoamericano. Yo quisiera creer, no sé si es porque nací en México y porque estamos hablando en español y demás, pero yo siento, tengo una intuición que la cultura latinoamericana tiene un rol particular, especial, en el despertar de conciencia con respecto a las temáticas que estamos hablando. ¿Por qué? Por varias cosas, pero da tiempo de hablar de un par. La primera de ellas es por el gran legado cultural que existe, por las profundas raíces culturales que tenemos, cualquier buen mestizo, en el sentido de cómo navegar la relación con el resto de la naturaleza. O sea, muy puntualmente como los saberes que quizá necesitamos hoy para afrontar la crisis climática, quizá no sean nuevos, como revisitar lo antiguo en servicio a lo nuevo. Y creo que entonces en el contexto latinoamericano eso, tenemos el gran privilegio de que no terminaron el genocidio de hace 500 años y que sigue hasta nuestros días. No ha sido 100% efectivo. Entonces hay una gran diversidad de saberes en torno a generar este diálogo, por ejemplo, entre los aportes de la psicología occidental, incluida la ecopsicología, con los saberes originarios, ancestrales, etc. Eso es algo muy de mi interés también y que lo considero súper importante en este ámbito. Oye, hay varias preguntas que tienen relación con las aplicaciones de esto en lo práctico, en lo concreto. Hay algunas preguntas que tienen que ver con la propia práctica, cómo poder llevar esto a la práctica, cómo poder comunicar esto, generar conciencia en la gente que nos rodea. Y hay una pregunta que va más allá, que tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, no sé si podrías... Por supuesto que este tema es muy grande y da para todo un curso y probablemente un diplomado, un magíster y un doctorado, ¿ya? Pero algunas ideas que tú podrías dar al respecto. Sí, y gracias por las preguntas y por la participación, los que nos están escuchando, viendo. Sí, esto muchas veces se tilda de hiperromántico, se escucha muy bonito, pero la realidad es otra. Entonces, ¿cómo traer esto más a la práctica de todos los días, a nuestro vivir, a nuestro cotidiano, ¿no? Y hay diferentes dimensiones ahí. O sea, a nivel individual, por ejemplo, podríamos hablar de las prácticas ecoterapéuticas que Felipe les platicó la vez pasada. Pero hay algo muy importante ahí a ese nivel individual,
es que la gran mayoría de habitantes del mundo industrializado viven o vivimos en ciudades. No hay la necesidad de irse a lo más profundo de lo silvestre donde no escuchen ni una voz humana para hacer este trabajo. Eso es completo, eso es una falacia, una fantasía no útil. Ahí donde estoy, en el 10º piso de mi departamento, ahí puedo hacer este tipo de trabajo de reconexión, inclusive a nivel somático, a nivel de ciudadano, como mis hábitos de consumo, mis hábitos alimenticios en particular, es súper básico en esta visión. Entonces, se nos iría así como mucho, mucho tiempo, pero más allá como solo de hablar de esta mirada a lo que asociamos más como espiritual o ecotópico, lo podemos bajar el balón justamente a todas las áreas de la vida. Y en esto lo puedo reducir yo como a poner la vida en mi altar o en el estandarte o como de lo más, de lo que es, bueno, una reevaluación de mis hábitos y valores para ver qué es el más importante, el nuevo iPhone 13, adquirirlo como de lugar o tener agua que tomar, por ejemplo. Y así nos podemos ir como una especie de negociación individual al respecto, ¿no? De cómo en mi vida, en mi psique, eh, cómo son mis prioridades al respecto. Y solo una última parte en relación a las políticas públicas, que sería otra capa de la cebolla, ¿no? Hablaba de la individual, ahora más como de la colectiva o social, y ahí tiene que ver en mi mente sí o sí con el nivel individual, con esto de poner en el centro a la vida y tomar responsabilidad. No es muy popular esto que les voy a decir, pero en vez de poner el poder en el presidente o quien sea que esté allá, eso que dice Camila, la soberanía alimentaria es una gran dimensión, pero la soberanía de qué hago también con mis emociones con respecto a la crisis climática. Imagínate, si de verdad nos abrimos un segundito a esto y decimos, bueno, eso no se va a acabar de un día a otro. Y yo sigo haciendo responsable al clima por mi ansiedad, se me va a ir la vida. Se va a ir la vida con esa ansiedad. Si sigo, es que es el clima. Entonces, por eso como un poco el sentido de responsabilidad y soberanía al respecto, pero que implica este sentido de humildad y reciprocidad con el resto de la naturaleza. Parece que estamos llegando a la hora, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí se me pasó volando el tiempo. Sí, a mí también. Sí. Y bueno, agradecerles a quienes se conectaron, se dieron su tiempo, agradecerles también a quienes van a ver la grabación después, por darse el tiempo para pensar en estos temas, reflexionar, como Adrián nos invita a mirar esto es muy profundo, involucra nuestra identidad, involucra, parece despertar de algo, despertar nuestra conciencia y un repensar nuestros valores. Entonces agradecerte, Adrián, por esta invitación que nos hace, que de alguna forma nos interpela amorosamente. Eso, no sé si quieres decir algo, algunas palabras de cierre. Nada, agradecerte, Felipe, y a la universidad y a todos los que hicieron parte de esto por su interés y a los que nos están viendo, los que nos van a ver después. Y sí, solo recordarnos que como la dimensión en la cual podemos apelar
buscar refugio, como se dice en algunas tradiciones, está aquí, como decíamos, ¿no? O sea, no está tan lejos o tan cerca como nuestra respiración. Y es como, a mí eso me ayuda. Y bueno, hay muchos recursos ahí para, sí, Adrián tiene Instagram, sí, sí tengo. Living Flames. Y los invitamos también a la página del Instituto Bioalquimia, bioalquimia.org. Y ahí encontrarán muchos recursos. Ojalá, y si no nos mandan un email, platicamos. Bien, agradecerte, Adrián, y aprovecho de invitar. Nos quedan 2 miércoles más. La próxima semana va a estar Gabriela Iglesias, psicóloga de la Universidad Católica, que nos va a compartir sobre recuperar la relación humano-naturaleza. Y el miércoles 17, ese día va a ser a las 6 de la tarde, Rodrigo Agar, psicólogo de la Católica también, nos va a compartir una reflexión sobre encontrar nuestra naturaleza compartida. Entonces, invitarle a que nos acompañen, si no en vivo, en grabación. Eso. Gracias. Bye. Chao, chao.